Documentos confundibles con un título de crédito. Vamos a hacer un repaso de los elementos del título de crédito para detectar cuando nos enfrentamos a unos documentos que no son títulos de crédito. Esta cuestión es a fin de mantener la línea adoptada para exponer el estudio de los documentos, porque se pretende alcanzar un valor doctrinario para que se logre una cuestión más práctica al enfrentarse a juicios que se puedan presentar relacionados con títulos de crédito. Esto quiere decir que la calificación del documento se basará en las características que puedan tener y suscitar una duda de si se trata o no de un título de crédito que se encuentre en litigio. Por ejemplo, si se intenta una acción cambiaria contra el emisor de un documento meramente probatorio y no se trata de un título de crédito, en el que incluso el deudor reconoce su firma, ya sea que la acción cambiaria se haya emprendido por confusión o por mala fe, la acción resultará improcedente porque la que debió intentarse es la ejecutiva mercantil y no la cambiaria directa, que quiere decir un juicio ordinario mercantil, debido a que es privativa de los negocios cambiarios y un documento probatorio aún reconocido no siempre se puede identificar como un documento de título de crédito. Si el litigante no posee una idea precisa en torno a la calificación de un título, puede, como se observa, equivocar la acción y por lo tanto perder el negocio de su cliente. De acuerdo a esto, para que un papel circule en la vida económica y se interprete de manera judicial como un título de crédito, ha de reunir los siguientes requisitos: cumplir con las formalidades específicas previstas en la ley, traer aparejada la ejecución, es decir, judicialmente debe sobreentenderse con el título que el deudor aceptó a priori y que especifica que debía la cantidad o la prestación consignada, así como incorporando un derecho que, si bien por lo general es personal, también puede ser real. Estar definidos y limitados en la finalidad del título, ese derecho y su obligación correspondiente. Como siguiente punto, debe ser exigible la obligación consignada independientemente de la causa y del negocio que la originaron. Y para exigir la obligación consignada es necesario que su titular se legitime, es decir, que se pruebe que ser el legítimo derecho habiente y representar una cantidad de dinero, una mercadería, un derecho de propiedad o una participación. Y finalmente estar, por supuesto, firmado. Con excepción de los títulos de crédito bursátiles, cuya desmaterialización o desincorporación o ausencia de incorporación tiene una cualidad que es un objeto de otro análisis e impide considerarlos como títulos tradicionales desde el punto de vista de la teoría general del derecho cambiario. El documento que no presenta las características anteriores no puede considerarse un título de crédito. Solo servirá como documento de prueba que el juez evaluará conforme a las condiciones de la causa y de acuerdo a su criterio. Entonces tenemos que incluso hacia muchas décadas la Corte sostuvo que el juez natural actúa de manera adecuada cuando oficiosamente examina el título en el que se pretende apoyar la vía ejecutiva mercantil para determinar si en efecto es un título de crédito y hacer la declaración previa a la litis de si procede o no la vía propuesta. Ese criterio se ha tornado consistente en otras tesis más recientes. Recuérdese que la condición para que un documento se califique como título de crédito es que reúna todos los requisitos mencionados. Actualmente entonces comprobaremos que ante un juicio ejecutivo mercantil ya es obligación, de acuerdo a la jurisprudencia, que el propio juez examine el documento para si es que recibe los requisitos que se exhibe en una demanda, cumple con los requisitos, entonces admitirá la misma y si no la desechará. Entonces vamos a hacer una selección de los documentos que pudieran confundirse como un título de crédito. Generalmente la confusión surge en los documentos cuyo titular necesita exhibir donde tiene que aparecer la legitimación a fin de retirar o hacer valer un bien o un derecho que da una aparente incorporación en el local del deudor.
Es decir, no son tanto la ejecutabilidad, la formalidad, la autonomía y la literalidad los dos elementos que por lo común originan la confusión de si el documento es o no un título de crédito. De manera breve analizaremos los dos primeros mediante los siguientes ejemplos. Las contraseñas de guardarropa o de estacionamiento, los boletos de ferrocarril, avión, barcos y autobús pueden dar, por ejemplo, un acceso a espectáculos, a rifas o a sorteos, facturas, artículos de muebles y otros similares. Son documentos que si se extravían se pierde al mismo tiempo de momento el derecho a recuperar la propiedad o a recibir el servicio que de no haberse perdido se probaría que fue pagado o entregado al deudor. Pero si bien es cierto que al extraviarlo se complica el ejercicio de ese derecho, es solo porque no se podrá hacer valer mediante la forma y el método ordinarios al tipo de operación, o sea, enseñarlo. Sin embargo, no debe pensarse que se perdió, por ejemplo, la propiedad del abrigo, del automóvil, el derecho del transporte o el grado o el premio ganado, pues se hará valer con facilidad, demostrando que de cualquier manera, desde un simple reconocimiento ocular hasta una interpelación o probatoria judicial, que el bien o el servicio pertenece al interesado. Estas contraseñas no son títulos autónomos ni documentos que incorporen derechos de cobro o crédito o de propiedad como derechos reales. Son contraseñas idóneas cuya función es facilitar un servicio, una venta o un sorteo según el caso y que subsidiariamente también cumplen con la misión de ser la factura o prueba de su compra o existencia. Cabe destacar que son papeles que no deben reunir una literalidad específica para desempeñar sus funciones, ni tampoco deben ser firmados. Y aún más importante, de acuerdo con el método de selección que aplicamos, no son documentos que hayan sido emitidos para circular o para ser negociados. Esta circunstancia que es en nuestro medio se ha intentado hacer valer con una frecuencia insólita. Por ejemplo, el pretendido endoso de facturas de alguna forma permite considerarlas documentos destinados a circular, pero no son títulos de crédito. Es claro que estos papeles no lo son, según el artículo 1391, fracción cuarta del Código de Comercio, los títulos de crédito atraen aparejada ejecución, de lo que se concluye que según la regulación que efectúa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estos son los documentos comunes en el comercio, que permiten ejercitar en la vía ejecutiva mercantil los derechos que se consigna. Por lo tanto, si la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no regula otros documentos a los que se les reconozca el carácter ejecutivo, excepto los señalados del artículo 22. Los contrarrecibos exhibidos como base de la acción son otro documento que no constituye un título de crédito que traiga aparejada ejecución y por ende la vía ejecutiva mercantil no es procedente para reclamar el pago de los documentos que amparan. Sin embargo, existen otros documentos que presentan mayor dificultad para calificarlos como probables títulos de crédito. Concretamente, la carta de porte, artículo 1402 del Código de Comercio, el billete de lotería y la póliza de seguro, que veremos ahorita más adelante en cada caso. La carta de porte, que pertenece a la categoría de los documentos representativos de mercancía, está emparentada con el conocimiento de embarque, en tanto que el transportista la entrega al transportado como prueba del negocio de transporte y porque representa las mercancías transportadas, en este caso por vía terrestre y no marítima. Y entonces la duda procesal de si se trata o no de títulos de crédito generada por la inexistencia de reglas legales específicas que determinen si su efecto son títulos cambiarios y más aún endosables. Hace tiempo suscitó que nuestro más alto tribunal solucionara, con base en una interpretación directa y sólida del artículo 50 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de manera precisa lo siguiente: las cartas de porte sí son títulos de crédito, porque sin lugar a duda satisfacen los requisitos que señala el artículo 5, pues otorgan a su legítimo poseedor el derecho de exigir la prestación consignada, es la entrega de mercancía porteada. El billete de lotería, cuya categoría se asimila al del sorteo zodiaco, el boleto de pronósticos deportivos, las tarjetas Pro Gol, Pro Hit, Pro Touch y el boleto Melate, presenta la fenomenología siguiente. En él existe una clara incorporación del derecho de cobro de la cantidad concursada y ganada, pues para cobrarla debe exhibirse.
es autónomo en tanto que la extensión de mala fe no es causa para que se pague. Sin embargo, no admite los elementos de literalidad y de legitimación. En efecto, no se permite al portador, aunque es quien posee el derecho al cobro, y su legitimidad se resume a hacerlo. El derecho incorporado no está limitado ni detallado por el texto del billete, sino que es complemento de la oferta hecha por una declaración unilateral, pero no en el título, sino en una campaña publicitaria que promete pagar al ganador. Por tanto, el billete de lotería es de literalidad arbitraria y no formal. Además, no es negociable, pues hasta el sorteo el único derecho que incorpora es el de la esperanza. Y por tanto, no admite la orden ni al portador, sino al adquiriente simple. Estos billetes de remisión masiva no son títulos de crédito, porque cada uno de los decretos que los organiza establece con claridad que son documentos que no tendrán carácter de título de crédito. Por ejemplo, el artículo 10 del decreto de pronósticos deportivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1978. Sin embargo, su ejecutabilidad, que puede desahogarse independientemente de su calificación como título de crédito, sí es controvertible, a tal grado que la Corte sentenció dos negocios de manera diferente. No obstante, parece que la tendencia es considerarlo como un título atípico, no evaluable por la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito, sino por el decreto correspondiente, en todo caso en función de la naturaleza pública de la emisora. Esta tesis requiere dos condiciones para el pago: que el billete resulte premiado y que se entregue a la lotería. El razonamiento es simple: presumiblemente quien posee el billete fue el que lo compró y cooperó de esta forma con la beneficencia pública. Por esto carece de importancia ante el cumplimiento del pago al que obligó la Lotería Nacional como solicitante unilateral. El asunto de la póliza de seguro, por otro lado, presenta mayores dificultades técnicas de selección. Por una parte, trae aparejada la ejecución, artículo 1391, fracción quinta del Código de Comercio. Por tanto, es un documento ejecutivo. Puede emitirse la orden al portador y, en caso de extravío, es susceptible de reponerla mediante el juicio de cancelación, que en teoría es privativo de los títulos de crédito. Artículo 27 de la Ley de Sociedades mercantiles. Además, es responsable y susceptible de contener la cláusula de no transferir, que es la excepción a la regla general. Para que es necesario que cumpla con la literalidad específica, lo que la convierte en un documento formal. Artículo 20 de la ley. La Corte establece que un siniestro ipso iure la obligación pactada en el contrato y consigna la póliza. A partir de ese momento, el beneficiario puede exigir a la sociedad aseguradora el pago de crédito consignado, es decir, incorpora un derecho. Sin embargo, consideramos que la póliza de seguro no es título de crédito en los términos del artículo 5, 6 y 14 de la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito, por las siguientes razones. Según la Ley de Sociedades de Seguros, al artículo 19, la póliza es un documento protector de la existencia de un contrato que es el del seguro. Asimismo, es la prueba idónea tanto de su existencia como de la aceptación de su contenido obligacional por ambas partes. Si bien la póliza es susceptible de transferirse, no se creó para ser negociada, sino para probar la existencia de un contrato. Entonces, de manera expresa, la ley de sociedad de seguros nulifica la posibilidad de considerar que la póliza es un título autónomo, pues señala que la aseguradora puede poner el tenedor de la póliza o a los terceros que invoquen el beneficio todas las excepciones oponibles al suscriptor original, sin perjuicio de las que tenga contra el reclamante. Artículo 30. Consideramos que el legislador utilizó el término endoso de manera equivocada, debió emplear el de cesión. Pues la deudora de la póliza, la aseguradora, puede defenderse ilimitadamente en términos de tipo de defensa de quien vaya a ser el defendido. Las acciones judiciales contra la aseguradora no tienen origen en la póliza, sino en el cuya existencia se prueba con la póliza. Artículo 81 de la ley.
Finalmente, la Corte, informe de 1949, página 65, citado por Cervantes, niega de manera precisa que tal documento posea carácter de título de crédito. Las características del billete de lotería y de la póliza de seguro pueden propiciar que se confundan los títulos de crédito en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero en realidad son documentos que solo son similares, son atípicos y están emparentados con el título típico de la misma forma en que la nacionalidad flota con la naturaleza del inmigrado, o quiebra con la suspensión o la interdicción de la minoría de edad. En todo caso, reiteramos la importancia de que un documento cumpla con todos los elementos que lo distinguen para que sólo así considere un título de crédito. En opinión de Cervantes Ahumada, se propone un método coincidente con Parodi para identificar el título de crédito y los que pueden confundirse con base en una clasificación de los documentos elaborada en función del objetivo jurídico principal de cada uno. Documentos que prueban la existencia de un negocio jurídico, documentos probatorios o documentos que constituyen un negocio jurídico, documentos constitutivos y documentos que permiten disponer de un derecho derivado de un negocio jurídico, documentos dispositivos. De acuerdo con este criterio, existen documentos probatorios, constitutivos y dispositivos. De estos tres rangos, en teoría, todos los elementos de nuestro sistema pueden ser clasificados. En este orden de argumentos, los títulos de crédito siempre serán documentos constitutivos dispositivos, porque establecen un negocio jurídico y solo con ellos puede disponerse del derecho literalmente consignado. En el mismo sentido, la póliza de seguro es un documento constitutivo probatorio y el billete de lotería un documento constitutivo. Las contraseñas o boletos son documentos probatorios.